Con el permiso de la Presidencia, señor secretario, sea usted bienvenido. Compañeros diputados, como resulta evidente, desde el inicio de esta administración, la apuesta fue la de recaudar más recursos implementando una reforma fiscal lesiva antes de pensar en políticas públicas que dinamizaran la economía, incentivaran la inversión y generaran más empleos. Cuando se presentó la propuesta de reforma hacendaria, el Gobierno federal nos aseguró que se eliminaban los privilegios fiscales y que la reforma proyectaría en nuestro país un sistema fiscal novedoso y sin parches legales que se reflejarían en el bienestar de las familias mexicanas. Señor secretario, lo invito a que se siente a platicar con las organizaciones de comerciantes y se dé cuenta de la realidad que se presume sobre el incremento de la recaudación y el número de contribuyentes está muy lejos en verse reflejada en la situación financiera que viven día a día los pequeños negocios y por lo tanto de muchas familias del país. La rigidez del sistema fiscal ha hecho más lento el proceso de devolución del IVA a muchas empresas y pega directamente a sus estados de flujo por no poder cobrar en tiempos relativamente cortos dicha devolución. Le pregunto, señor secretario, ¿nos podría explicar cuál ha sido el efecto que ha generado en la economía la falta de reinversión de utilidades como resultado del retraso de la devolución del IVA de muchas empresas del país? Por otra parte, el día de ayer, el presidente Peña ratificó en Nueva York ante la ONU el Acuerdo de París y con ello los compromisos de México ante el cambio climático. En este sentido, ¿cómo se pretende el cumplimiento de estos compromisos cuando constatamos una reducción de más de 21,000 millones de pesos en la propuesta de gasto para el 2017 en el ramo de medio ambiente y recursos naturales con respecto a lo aprobado este año? Este recorte no es menor, equivale a una reducción del gasto por 37.6% real. Agradecemos de antemano sus respuestas y sobre todo le agradeceríamos un compromiso de su parte a ser un gran aliado para fortalecer la economía de las familias, pero sobre todo el trabajo conjunto que podamos hacer para generar políticas públicas que nos permitan asegurar un futuro sustentable para nuestros hijos. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el secretario MIT para la respuesta correspondiente. Gracias, presidente. Quisiera apuntar algunos elementos que permiten poner la reforma en su contexto. Vale la pena cuando uno evalúa una reforma hacendaria como la que se aprobó, que pueda uno tomar en consideración diferentes indicadores que nos ayudan a entender cuál fue su impacto, de dónde vino la recaudación y con qué consecuencias. Primero, es absolutamente cierto que la reforma fue progresiva. Están hoy pagando más los que más tienen y lo están haciendo no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos. 220,000 millones de pesos en el 2015 y casi un punto más de sus ingresos brutos vienen de los grandes contribuyentes. Si uno revisa el impacto de inflación en inversión, en crecimiento, lo que se aprecia es una reforma que nos dio más ingresos tributarios, que nos permitió sustituir los petroleros y que no se tradujo ni en pérdida de empleo, que no se tradujo en mayores precios y que no se tradujo en menores inversiones. Después de la entrada en vigor de la reforma hacendaria, lo que se aprecia en cada uno de los lugares donde se implementó es que la inversión creció, que las ventas al consumo crecieron también y que la recaudación recae sobre quienes queríamos que recayera, que eran los que tenían mayor capacidad contributiva. Esto se aprecia en particular en la reforma que implicó la sustitución del REPECO por el RIF. Ahí los datos son igualmente elocuentes. Solo en 2014, casi 900,000 contribuyentes adicionales, en 2016 otros 320,000, una recaudación casi 10 veces superior y la posibilidad de todos quienes entraron a este esquema de ir creciendo conforme vayan madurando sus empresas. Comentar que el 99.3% de todas las devoluciones que hace el SAT son devoluciones o de IVA o del impuesto sobre la renta y que en todos los casos se han logrado avances en términos de reducir los días de pago.
Esto es cierto hoy ya para el sector alimenticio, para medicinas, para el sector agropecuario y para el sector exportador. Destaco que entre enero y junio de 2016 se devolvieron casi 14,000 millones de pesos más que para el periodo equivalente del año anterior y que a partir de este año se implementó un modelo de devoluciones automáticas de IVA que permitirá que este plazo se agote aún más. Y resalto que en el caso del impuesto sobre la renta, el tiempo promedio de devolución es hoy menor a 5 días, por lo que en sus diferentes dimensiones la reforma hacendaria se está implementando de forma adecuada y nos está ayudando sin ninguna ambigüedad a enfrentar en un entorno de certeza y en un entorno de mayores posibilidades de estímulo que lo que habríamos de hacer en su ausencia. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, secretario Meade. Para los comentarios correspondientes tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, hasta por 3 minutos. Secretario, buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados y diputadas, señor secretario, de verdad tiene usted un gran discurso y mucha calma para responder. Sin embargo, estoy seguro que sus respuestas dejan insatisfechos al grueso de los contribuyentes que con esfuerzos en sus gastos cumplen con sus obligaciones fiscales, esfuerzos que sin duda no son correspondidos por el gobierno. Aun cuando su partido aprobó en esta tribuna una reforma fiscal tóxica bajo la justificación de que se trasladaría el país en el corto y mediano plazo a mejores condiciones de vida del ciudadano. Esto no ha sucedido. Los resultados han sido devastadores para muchas familias, para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que han tomado la decisión de cerrar sus negocios porque la carga impositiva es fuerte, o en su caso, por lo complejo que resulta pagar sus impuestos en un país como el nuestro, y porque a diferencia de las grandes empresas, no han recibido el mismo trato fiscal en materia de condonaciones. Ustedes han alejado la inversión extranjera del país por condicionar el beneficio fiscal a unos cuantos. ¿Cómo pretenden generar crecimiento económico si lo que hacen, lo hacen realmente mal? ¿Cómo pretenden generar más empleos si a los pequeños negocios familiares, a las pequeñas y medianas empresas, las castigan con más impuestos? Que quede claro que nuestro partido está del lado del ciudadano y de los pequeños negocios, y que continuaremos trabajando desde nuestra trinchera legislativa para revertir los efectos negativos y devastadores que ha dejado la tóxica reforma fiscal. Lo que aquí estamos cuestionando no son los beneficios fiscales, sino la discrecionalidad con que se otorgan. En épocas de austeridad presupuestal y condiciones adversas de la economía, lo mínimo que exigimos es transparencia en temas tan importantes como el pago de impuestos. Señor secretario, en Acción Nacional queremos darle el beneficio de la duda. Lo haremos en la medida en que haya una rectificación por parte del gobierno en la política económica y fiscal. Una política que nos ha hecho perder la estabilidad y que ha sido reprobada por el pueblo de México. Secretario Meade, queremos invitarlo a hacer política, a abrir los espacios de diálogo y construcción de acuerdos, particularmente con la oposición, para que juntos encontremos una salida y construyamos las alternativas a la situación económica actual a través de un correcto ajuste al paquete económico. Está en sus manos el poder avanzar hacia la indispensable rectificación de la política económica, hacia una nueva ruta a favor de México. Hacemos voto
porque así sea. Es cuanto. Muchas gracias.